El 29 Festival Internacional en el Camino de Santiago arrancaba con la inauguración de la exposición Sonidos Vecinos en el Museo Diocesano de la Catedral de Jaca. Hasta finales de mes de agosto se suceden cerca de una veintena de conciertos en 14 localidades ubicadas en el Camino de Santiago. El tramo francés, en la Jacetania, abarca la mayoría de ellos. Sus iglesias albergarán los sonidos de instrumentos, voces y partituras de la música antigua y barroca. Este año, al igual que el resto de actividades, se desarrolla de forma atípica, motivada por la pandemia. No obstante, el Festival Camino de Santiago no ha querido perderse la cita, ofreciendo en esta edición cerca de 40 actividades entre conciertos, conferencias, exposiciones, teatro, salidas y charlas teatralizadas. Finalmente se ha conseguido sacar adelante el festival, pues con las restricciones propias del momento en el que vivimos, como es la reducción de aforos, el tener cuidado con todas las medidas sanitarias y de limpieza, pero yo creo que hay que demostrar que es posible hacer cultura en estas condiciones. Todo el mundo ha vuelto a hacer cosas y la cultura no tiene por qué paralizarse. Lo estábamos comentando antes con el alcalde, la gente tiene ganas de hacer cosas. La gente tiene ganas de cultura. Nosotros que estamos, aparte de haciendo este festival, el SONA, que es otro festival también que ha puesto en marcha la Diputación de Huesca, está viendo cómo se agotaron en escasos momentos las invitaciones a disposición de la gente, con lo cual quiere decir que no había miedo a salir y B, había ganas después de tanto tiempo de cultura. No se conoce, estaba leyendo al colega director del Festival de Cruillas de Barcelona, que él decía, hacer la reflexión hoy en la radio diciendo: no se conoce ningún caso de propagación del COVID que se haya producido en la actividad cultural. Sin embargo, mira que tenemos que hacer cosas para demostrar que podemos hacerlo bien, ¿no? Por tanto, satisfacción porque el festival ha seguido adelante, satisfacción porque yo creo que hay que ofrecer también cosas a los ciudadanos y a la gente, aunque sea poquita, que viene de fuera, y satisfacción porque la música no ha dejado de sonar en este entorno que tú decías tan bonito y magnífico. Hemos hecho también, como bien sabes, el esfuerzo de hacer todos los conciertos por streaming, porque ya que ha habido que reducir bastante los aforos de las iglesias, para el público habitual lo pueda ver también en directo, se hace en streaming. Y también, ¿por qué no? A lo mejor cazamos gente nueva, ¿no? Que están mirando por ahí, vamos introduciéndolo en plataformas y de repente dicen qué iglesia más bonita, y mira, ahí es la Catedral de Jaca. Quiero decir que bueno, que no diga crisis, diga oportunidad, ¿no? La gente es mucho más cívica de lo que decimos. Es cierto lo que tú dices, ¿no? Mire, saqué 4 y al final mis hijos no pueden venir. Y las pongo a disposición de la organización por si hay alguien aquí, aunque este año es un follón porque nosotros lo que hacemos es identificar a todo el mundo. O sea, nuestro protocolo es muy estricto que ha hecho la Diputación, nosotros sabemos quién está sentado en cada sitio, por caso de necesidad, ¿no? Este año igual hay una segunda cola, lo que pasa es que las entradas que nos devuelven lo que tenemos que hacer es volver a identificar al ciudadano que va a ocupar ese espacio. Pero claro que lo hacemos, porque es un bien escaso, más escaso que nunca. Si hay 200 localidades hay que aprovecharlas al máximo, ¿no? Para que cuanta más gente pueda disfrutar. No nos olvidemos que esto es un programa público y como programa público lo que pretende no es hacer negocio, ni mucho menos, sino que llegue a cuantos más ciudadanos mejor. Los primeros conciertos han tenido como lugar de celebración Monzón, Tamarita de Litera, Bolea o Huesca. En Monzón estuvo Ilerda Antigua.
En Tamarite de Litera, asibía el trío con El Príncipe y El Hebreo. En la Colegiata de Bolea, la música coral El León de Oro. Los conciertos han continuado en la Sala Tanto Monta de la Catedral de Huesca y en la Catedral de Jaca con el canto gregoriano y el órgano. Desde la organización Luis Calvo, concretamente el director, siempre ha tenido presente que el hecho patrimonial
patrimonio musical, es decir, la música del órgano como instrumento patrimonial tiene una parte importante en el Camino de Santiago y así se refleja en la programación con gran acierto. Vayamos por partes. El concierto de Verdún. ¿En qué va a consistir este concierto que es clásico ya en el festival en Verdún? Sí, pues bueno, el concierto de Verdún es un órgano ibérico del siglo XVIII con todas las características del órgano ibérico, la batalla tan conocida, el registro partido que puede hacer sonar de una manera o de otra una parte del órgano y es un concierto, pues podemos decir, se titula Batallas y sosiegos, la conquista del espacio sonoro, ¿no? Es con música portuguesa y española de los siglos XVII y XVIII, sobre todo XVII, y es un programa un poquito, digámoslo, de grandes altos y bajos. Es esa especie de secuenciación de lo mismo que nos sucede en la vida, de batallas y sosiegos, que vivimos altibajos continuamente, es decir, que recorremos el camino, pues llevado a la música y buscando los espacios sonoros, es decir, las masas sonoras desde el hilo del sonido hasta la gran masa de la trompetería. Ofrece muchas posibilidades, un órgano que son a lo mejor desconocidas para el público en general. Bueno, un órgano es tremendo, es decir, yo siempre digo a los alumnos que la mitad del organista es saber registrar, es decir, los organistas estamos continuamente seleccionando los sonidos, que es como si orquestáramos una partitura. Cualquiera encuentra una partitura que no pone nada, en la época no se ponía nada, y nosotros le hacemos un mundo. De ahí que según cada organista y según cada instrumento, pues una partitura puede llegar a ser, es un medio, no es un fin, puede llegar a ser muchos fines según los órganos, pero contestando a la pregunta, las posibilidades son casi infinitas. Estamos hablando del concierto de Verdún, estamos en Jaca, el órgano de la Catedral de Jaca, que usted además fue el encargado de la restauración. ¿Cómo es este órgano? Bueno, el órgano de la Catedral de Jaca es un órgano único en el patrimonio nacional. Es un órgano de Hermenegildo Gómez, 1860, Jesús Lizalde, el canónigo organista, ha estado durante mucho tiempo cuidándole, al final se sucedió la restauración gracias a un donativo de don César Alierta y es un órgano romántico de una escuela española que pudo llegar a ser y nos fue. Es decir, es el prototipo 1860 de una organería nacional que pues con las guerras carlistas, con toda la situación que hubo en España tan complicada en el siglo XIX desde la desamortización, no llegó a ser, pero es un órgano que ha quedado como un prototipo extraordinario de lo que pudo ser. Porque después de muchos años ahora podemos ver grandes conciertos de órgano aquí en la Catedral de Jaca. Sí, el instrumento que se ha restaurado. Por el instrumento, ¿no? Con los organistas venimos de todo pelaje, valga la broma, ¿no? Pero grandes, magníficos conciertos de órgano en la Catedral de Jaca, en un espacio también sonoro extraordinario. Porque en el Festival Camino de Santiago, en el Camino de Santiago, la música de órgano siempre ha sido, en todas las iglesias, ha estado muy presente. Claro que sí, es decir, en la iglesia usted tenga en cuenta que es el canto llano, es decir, el canto que conocemos hoy como gregoriano, y el órgano, las dos patas, vamos a decirlo, de la mesa, el taburete, los dos pilares. El canto gregoriano desde su origen es la voz de la iglesia y el órgano desde el siglo XV. Y este lenguaje que nace de la iglesia se ha universalizado. Es decir, se da una situación que el gregoriano llega a toda la gente ajena a su condición religiosa. Entonces, bueno, lo que hacemos en la Catedral de Jaca es recorrer lo que fue el pasado, traerlo al presente. Dentro del Camino de Santiago y del Festival de Música, el canto gregoriano ha sido parte muy importante. Este año el canto gregoriano ha sonado en la Catedral de Jaca. El repertorio del canto gregoriano es que hunde sus raíces aquí, además que comienza en el Pirineo ostense, ¿no? Ya en el siglo XI. Entonces ha sido un repertorio que ha acompañado durante siglos a todos a la música medieval, al repertorio renacentista, al barroco. Entonces siempre de una manera u otra tiene cabida en festivales como en el Camino de Santiago. Porque actualmente el canto gregoriano lo asociamos a monasterios, pero también hay grandes obras y conciertos puede haber de música gregoriana. Claro, en la actualidad son en pocos centros religiosos, monasterios, conventos, se sigue la práctica. Ahora más bien, además de esa pequeña práctica que existe en esos lugares, se ha transformado en un repertorio también académico e idóneo pues para los recitados. Hay un amplio repertorio de gregoriano, porque para los que a lo mejor no estamos muy metidos en el tema parece que es un poco monótono, pero imagino que habrá un amplio repertorio.
Sí, exacto. Hay que ponerse en situación. Sí que es verdad que nos da la sensación que puede ser menos variado, ¿no? Porque las características técnicas que tiene este repertorio, pero hay que pensar que para cada día y para las diferentes horas, las horas que conocemos, prima, tercia, sexta, etcétera, y para la misa había repertorio propio, cada día diferente, ¿no? Entonces es muy amplio, muy amplio. ¿Algo más que nos quiera comentar del canto gregoriano, de la importancia o si se realizan conciertos actualmente de cantos gregorianos? Claro, dentro de un ambiente como de un festival, en este momento, en este concierto, queremos hacer una referencia al que es el patrimonio musical aragonés. Entonces, nuestra parte, vamos a cantar piezas que acompañan a los periodos piezas de fuentes que acompañan a los periodos del órgano, es decir, libros impresos en Zaragoza del siglo XVI y del siglo XVII. Cada año el Festival del Camino de Santiago nos trae una exposición que estará en el Museo de Arte Románico de la Catedral de Jaca, el Museo Diocesano, hasta el 30 de agosto. La exposición Sonidos Vecinos, colección dedicada a los instrumentos de Portugal, pertenecientes al Museo de Música de Urueña, colección de Luis Delgado, puede verse hasta finales del mes de agosto. Para este músico y musicólogo, Portugal, el país más occidental del continente europeo, atesora una riqueza instrumental casi inabarcable, abierta a las influencias recibidas de sus colonias en todo el mundo y su tránsito marítimo. La organología portuguesa mantiene vivo un gran tesoro que nos sorprende tanto por su singularidad como por sus características organológicas. Podemos afirmar que cada región de nuestro país vecino guarda celosamente algún instrumento endémico. Para mostrarnos en esta exposición se han reunido un centenar de piezas que cubre una amplia pluralidad de instrumentos portugueses. La exposición Sonidos Vecinos supone un viaje en el tiempo y en el espacio a través de unas magníficas piezas organológicas que continúan transmitiendo en su voz el mensaje sonoro de la tradición de todo el pueblo. Destacaba Luis Delgado, él es el autor de esta exposición. El festival va a continuar con conciertos en distintos puntos por donde transcurre el Camino de Santiago. Uno de los intérpretes habituales y máxima figura de la música antigua internacional es Jordi Sabal. Este año estará en la iglesia de Canfrán Estación, con Esperión 21 y el diálogo de las almas de Oriente y Occidente. Otro de los atractivos de la edición de este año son las canciones celtas de Beethoven, con la presencia de Carlos Núñez y su grupo que estará el día 11 en el Palacio de Congresos de Jaca.
Aire Español es otro de los habituales en el Festival Camino de Santiago. Este año el grupo que dirige Eduardo López Banzo estará en la iglesia de San Martín de Hecho el día 21 de agosto con La Musa Italiana. Como en años anteriores, el teatro también será protagonista con el Festival de Teatro en la Calle, que en esta edición llegará a Santa Cruz de la Serós el fin de semana 22 y 23 de agosto. En esta 29 edición, debido a la actual situación de la COVID-19, no habrá el tradicional mercado medieval de las tres culturas que llenaba las calles del casco antiguo de la ciudad de Jaca y que cerraba el Festival Internacional Camino de Santiago.